Bueno, mi gente, La Iglesia Católica no alteró los mandamientos. dice este hombre que no alteró los mandamientos. Ahora escuchar un poquito. Quitó el mandamiento de no hacer imágenes, Éxodo 24, pero pues eso es completamente falso. La iglesia no quitó nada. Sí que quitó. Vamos a ver si encuentro yo ahora. ¿Dónde está? Antes lo tuve. Bueno, tengo en mi canal un vídeo sobre el tema. ¿Eh? Esto es lo que pone la Iglesia Católica. Aquí no tomarás el nombre de Dios en vano, que eso es cierto. Y aquí ya ni siquiera pone el mandamiento que ellos cambiaron. Los 10 mandamientos católicos: amarás a Dios, no tomarás el nombre tal, santificarás, honrarás a tu padre, pero falta el mandamiento de Éxodo 20 del versículo 3 al 5. No te harás imágenes, tal. Vamos a leer, porque este hombre está muy equivocado. 20 del 3 al 5. Dios es muy claro. Éxodos 20, versículo 3 al 5. 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de... A tercera. Bien. Versículo 4. Y no te harás imagen. Ya este hombre dijo que el Dios no prohíbe las imágenes, que no prohíbe que se hagan imágenes. Dice, no, si lo que dice Dios es que no nos inclinemos a ella. Sin embargo, la palabra de Dios lo dice claramente: no te harás imagen, ni semejanza, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? ¿Verdad? Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y después, porque en realidad quien separó los versículos fue la Iglesia Católica. Porque antiguamente, en tiempos de los apóstoles, no había versículos, sí había capítulos. El capítulo Éxodos, y te decía continuamente por aquí así, sin mencionar versículos. Los versículos puestos fueron por el sistema católico para encontrar fácilmente los pasajes. Pero la palabra de Dios, tanto en el catolicismo, o sea, en la Biblia católica, como fuera del catolicismo, aparece así. Vamos a seguir escuchando un poquito más al músico este. El texto pues sigue ahí y lo enseñamos íntegro. Aquí pues está el paso. Pues eso es mentira, porque hay hay un vídeo que tengo yo de Luis Toro, que dice que Jesús cambió los mandamientos, los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos antiguos del Antiguo Testamento ya no son válidos, sino lo que dice la católica. Y si no, pues vas a mi canal, lo buscas, a Luis Toro, y ya verás. Y lo dice claramente. Y muchos sacerdotes y muchos católicos lo dicen también. Vamos a seguir. Pasaje completo, como lo proclama la Iglesia Católica. Éxodo 24:5 dice: no te harás ídolo ni imagen alguna. No te harás ídolo ni imagen alguna. te postrarás ante ellas ni les rendirás culto. Los protestantes cortan este pasaje en dos, separan: no te harás imágenes, de no las adorarás. No se separa para nada, Uy, me lío yo. ¿Eso dónde está separado?
esta separación no hay separación ninguna, simplemente el versículo pues así es puesto por los católicos. Pero si quitamos los versículos o los números, va todo junto. Que es un tramposo. Un tramposo. Y después alega para las mismas historias del Antiguo Testamento para alegar de que Dios no cambió. Claro que Dios no cambia, pero Dios prohibió las imágenes. Ya veréis. ¿Y por qué? Pues porque necesitan fabricar un mandamiento extra, ya que... No, mandamiento extra no. Vamos a ver. A ver si aparece aquí. Bien, esto es una parte, ¿veis? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es que aquí ya no pone ni siquiera los ídolos. No pone, no te harás imágenes, ni pone ídolos. Estos son los 10 mandamientos católicos. Cambiados completamente. Pero no me aparece. Vamos a ver si lo encuentro así. Que los ponen más detallado. Los 10 mandamientos de Dios. Amarás. Y aquí no hay. ¿Ves? Copiado el catecismo de la Iglesia Católica. Los mandamientos dentro del catecismo. No menciona ya ni siquiera a los ídolos. Y menos a las imágenes. Y después este hombre dice que no han cambiado los 10 mandamientos en el catolicismo. Pero no aparece, que antes me apareció. Aquí está, mirad. Mandamientos de la propia Biblia, y estos son lo que enseña el catecismo. Si vamos al 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y aquí pone, no tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el mandamiento que dio Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. No te harás estatuas ni imagen alguna. Esto es catolicismo y esto no. Dice que esto, si vamos a los mandamientos del Antiguo Testamento, se refuta lo que dice este hombre. Porque el catolicismo sí alteró los 10 mandamientos, porque el clero católico no les interesa, que haya católicos que a lo mejor, oye, este hombre está diciendo que él siendo católico respeta los 10 mandamientos de Dios, pero es que después añade otra cosa. Eliminaron el 10º, pero pues aquí está la clave. El 10º. Dios no prohíbe hacer imágenes, lo que... Sí, las prohíbe claramente. No te harás. No te harás. Harás. No. Es que son tan sinvergüenzas y tan blasfemos. Bueno, es con esto. No te harás. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y está diciendo que Dios no prohíbe. O sea, que está llamando a Dios mentiroso. Que prohíbe es adorarlas y prueba. Efectivamente, prohíbe adorarlas también. No te inclinarás ni las honrarás. En otro lado dice, no las adorarás, no le rendirás culto. Eso es cierto, ahí lo está diciendo bien. Pero de que dice que no prohíbe, ¿esto qué entonces? A ver, ¿cómo te llamabas? Rayos Digital. A ver, ¿esto qué es? Entonces Dios es mentiroso. Rayo, ya me lo comentarás. No te harás. Eso es prohibir. Prohibir. Me pones tú para arriba. Ahí. La bíblica, pues hay bastantes. Éxodo 25:18, Dios manda a hacer querubines de oro. Efectivamente. Dios, para el arca,
del pacto antiguo, del Antiguo Testamento, ordenó hacer querubines, pero lo ordenó Dios, no ordenó hacer de su propia imagen, sino imágenes, 2 querubines. ¿Pero para qué? No habéis estudiado el por qué. Simplemente os agarráis a Éxodo 25:18. No, es que Dios claramente mandó hacer imágenes, sí. Pero ¿por qué después las mandó destruir? ¿Por qué después mandó, o sea, prohibió las imágenes? No vais al tema de la idolatría. Cuando el pueblo empezó a idolatrar las imágenes, las empezaron a adorar. A partir de ahí también Dios prohibió las imágenes. Vamos a seguir. Números 21:8-9. Dios ordena hacer la serpiente de bronce. Primera. Efectivamente, pero no vas a la parte cuando Dios después ordena destruir, ordena destruirla. Y no buscáis el por qué Dios la mandó destruir nuevamente. Porque Dios exactamente ordenó a Moisés con un propósito hacer una serpiente de bronce. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Que en vez de adorar y venerar a Dios, hicieron idolatría con la serpiente. De Reyes 6:29. El templo tenía imágenes talladas. El templo, ¿qué templo? El templo de Salomón. Y puso, la palabra de Dios dice claramente, a ver, la palabra de Dios dice claramente que fue Salomón quien ordenó hacer 2 querubines, 2 querubines gigantes, no me acuerdo de cuántos metros, uno al lado del otro. Fue Salomón. Bien. Primera Reyes 6, 23 al 30. Pararé donde esté. 23 Salomón mandó esculpir para el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno. Bien. Bridas del Salomón. Salomón mandó. En otra versión dice ordenó. Mandó esculpir para el santuario interior 2 querubines. 2 querubines. ¿Quién fue? Salomón. No fue Dios. Amigo Rayo. No fue Salomón. Las imágenes puestas en el templo fue mandadas por Salomón, no por Dios. Que Dios lo hubiera permitido, una cosa es permitir, y otra cosa es que estuviera en su voluntad, que lo hubiera ordenado Dios. Que a lo mejor a Dios en esos momentos le agradó porque no había idolatría. Efectivamente. Pero una cosa, no había una sola imagen, no había una sola imagen que representara a Dios, la imagen de Dios. No, eran imágenes, eran querubines, pero lo ordenó Salomón, no Dios. Venga, refutado, jaque mate. 21:8-9. Dios ordena hacer la serpiente de bronce. Primera. Ya, pero no recordáis y puse Prince. Pero a esta parte no vais, campeones. Números 21, 4 al 9. No dais los versículos ni nada, que sean los pasajes completos. 4 Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Idam, y se desanimó el pueblo por el camino. 5 Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. 6 Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. 7 Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo,
hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Bien. Quitó los lugares altos y rompió las columnas sagradas, cortó la imagen de madera y rompió en pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta esos días los hijos de Israel le quemaban incienso, y la llamaban Neustán. 2 Reyes 18, 4. Eso a los católicos nos interesa, ¿verdad? Para alegar de que Dios sigue aceptando las imágenes. De Reyes 6:29, el templo tenía imágenes talladas, y Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Sí, Cristo es la imagen del Dios invisible. Pero no quiere decir de que nos hagamos imágenes de la Virgen María, de Jesucristo, de Dios, de los ángeles, de los santos. No, en el Nuevo Testamento no cambia para nada los 10 mandamientos. Os justificáis con filosofía para seguir con la idolatría. Bueno, pues si creen en la Biblia como única autoridad, entonces les pregunto, pues para que me respondan en los comentarios, ¿Dios se contradice o los hermanitos protestantes están manipulando? Perdón. Rayo, Éxodo 20, del 3 al 5, versículo 4. No te harás. Dios no está contradiciéndose. Dice, no te harás. Él ordenó hacer imágenes. Ordenó. Pero las imágenes que vosotros o otros grupos religiosos se hagan, no están ordenadas, no están mandadas por Dios. La hacen los propios líderes o las mandan los propios líderes. No Dios. Dios no mandó hacerse imágenes de la Virgen María, ni de los ángeles, ni de los apóstoles, ni de Jesucristo, ni del mismo. Para nada. Si no, dame un solo versículo. Porque aquí está muy claramente, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo, o sea, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿verdad? No solo de no te inclinarás. El versículo 4 lo dice muy claro, tú eres un manipulador, pero no cuela, para mí y para muchos no cuela, tu psicología no cuela, esa psicología católica no cuela, la filosofía católica no cuela, nada cuela del catolicismo, solo a los inicuos que creen en los hombres. Claro que eso es lo más seguro, sí, porque todo pues está clarísimo. Hermanito, el problema no son las imágenes como distorsionan. Sí, el problema son las imágenes, desde el principio. Desde el principio. Está muy claro. Cuando Dios ordenó a Moisés, cuando Dios mandó a Moisés a hacer la imagen de la serpiente, ya enseguida todos adoraron a la imagen, en vez de a Dios. Cuando se tiene una imagen, ya vamos a la adoración. Y vosotros os postráis ante imágenes. No digáis que no, porque sería una vergüenza. Porque hay hechos, hay pruebas visuales. A ver si encuentro. Bueno, arrodillado ante imágenes. Que se arrodilla. Después dice, no, que no nos postramos, no los adoramos, eso es adoración. Ahí está. Y no solo los feligreses, sino también los líderes. Y cada vez o sea, desaparecen más. Ya no va apareciendo tantas imágenes así, de fotos y tal.
Porque no les conviene a los líderes. Arrodillados, postrados. Poco se ve ya, pero las hay. Había encontrado aquí una. Aparte esto no es bíblico. Esto es la forma de postrarse. Aquí está. Postrados. Y por encima una virgen ahí, bueno, una estatua, una imagen. Hasta los propios líderes, en mi canal lo pongo todo. Porque últimamente están desapareciendo estas fotos que muestran de la idolatría de los católicos y no católicos que hay también fuera del catolicismo que se postran incluso ante hombres, justificando cosas. Bueno, es que incluso hasta postrados ante hombres. Hace poco estaban esto ante imágenes. Antes había más, pero claro, desde que yo estoy comentando el tema, está desapareciendo la idolatría ante los ojos de los demás, para que no se sepa la verdad. Una de las cosas que hace el papado es, aquí pone el Papa Francisco, se arrodilla para besar los pies de los líderes. Jesús no ordenó nunca eso. Que se hiciera a los hombres. Sí, debemos postrarnos, pero ante Jesús, no ante líderes de nadie. Una de las que quedan muy pocas. Mira, ahí tenéis a vuestro líder o a un papa postrado, arrodillado ante una imagen. Eso es idolatría. Eso es por eso, Éxodo 20, del versículo 3 al 5. Porque el ser humano tendió a ser idólatra. Perdón. Aquí está. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios dice claramente que Dios prohíbe idolatría completamente delante de una fotografía de un papa muerto. Después dicen que no las adoran y todo eso. Aquí hay otra. Me cuesta trabajo encontrarlo. Parece que el Vaticano está quitando las fotos donde se ven postrados y arrodillados ante imágenes. Pero no importa porque yo sé dónde hay y las subiré. Porque en un sitio que por mucho que tal vuelvan a aparecer. Y no es por gulu ni nada de eso. Me está costando encontrar las que tenía yo. Yo sé que en mi canal pues las hay. Aquí está, idolatría. Por eso Dios prohíbe las imágenes. Porque traen problemas. E incluso ahí tenéis. ¿Qué fue cuando murió? Ah, no. Arrodillarse ante muertos. Y esto, diferencia, creo en la figura del Papa, en el Espíritu Santo, tal, pum, 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 Idolatría. Y aquí está esta imagen, o sea, esta foto era más completa y tal, y la está desapareciendo todo. Bueno, a lo que íbamos. Pues nada, mi gente, es lo que hay. Y después va como va. Ahí tenéis. Después dicen que no, porque ahí hay imágenes. Bueno, menos mal que han puesto al bebé mirando para acá. Ahí lo tenéis. Y después dicen que no
se arrodillan, que no las veneran, que no las adoran. Es que, como dije antes, se arrodillan ante el Papa, delante de un hombre mortal. Este es mi canal, ¿eh? Y aquí, pues, por aquí está el vídeo, los vídeos al respecto de que ellos se arrodillan por ahí también. Vamos a ver, ¿dónde estabas? Es la idolatría. Y la gran verdad, pues, es justo lo que enseña la Iglesia. No, la Iglesia Católica no enseña la verdad, porque incluso hasta el marianismo es un dogma no bíblico. El primer mandamiento dice, Dios por encima de todo, Éxodo 22:3. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante. Así es, efectivamente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero después, no te harás imágenes. Delante de mí. La Iglesia pues siempre ha mantenido este mandamiento como el primero. Sea el primero o sea el último, es lo mismo. Las imágenes, cuando se adoran, cuando uno se postra ante ellas, Dios las ve como si fueran dioses ajenos a Él. Dice claramente Dios, no te inclinarás a ellas, porque si nos inclinamos y las veneramos y tal, ya le estamos rindiendo culto como si fuera Dios. Son dioses falsos. Mientras, pues que las lo mezclan con el de las imágenes. ¿Para qué? Pues para fabricar una polémica falsa. No hay fabricación de polémica falsa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dioses? Imágenes. Vamos a ir al padre de Raquel. El padre de Raquel tenía un altar con figuras, con imágenes que eran sus dioses. Y tenía otra por allí, un letrero que ponía, y al Dios desconocido. O sea, se refería a Dios. O sea, que él adoraba a sus dos dioses propios y al Dios desconocido, ¿no? Desde siempre hubo, pues eso es lo que Dios se refiere con Éxodo 20, del 3 al 5. No hay que hacerse imágenes, y mucho menos adorarlas. Por eso Dios dijo, no te harás imagen, porque enseguida se convierte en un dios, en dioses, como pasó con la serpiente de bronce. Hasta le pusieron nombre. ¿Qué pasó con Israel cuando se edificaron un becerro de oro? Era una imagen, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues lo consideraron ellos mismos. Esto es nuestro Dios que nos guiará. Y Moisés apareció por allí, se enojó, se enfadó y rompió los 10 mandamientos en esos momentos, las 2 tablas de los 10 mandamientos. Y tuvo que volver al monte Sinaí para pedir perdón a Dios. Pero claro, Dios se enojó y ordenó a Moisés que muchos de los de la tribu de Dan muriesen por hacerse la imagen de lo que hay en la tierra. Imagínate si llegan a hacerse una imagen de lo que hay arriba en el cielo. La doctrina católica es clara, solo Dios debe ser adorado. Ya, pues ya está contradiciéndose, porque vosotros veneráis a María. Y conforme venerar, aquí está. En la Biblia, se condena la idolatría y se nos enseña a rendir culto y venerar únicamente a Dios. En resumen, el significado bíblico de venerar implica adorar y honrar a Dios con sinceridad, reverencia y respeto.
Venerar implica reconocer la grandeza de Dios y someterse a su voluntad. Y esto es lo que dice en esta parte. Venerar significa honrar, adorar y reverenciar a Dios, reconociendo su grandeza y poder. La veneración se expresa a través de la oración, el estudio de la Biblia, el servicio a los demás y la obediencia a sus mandamientos. El Antiguo Testamento prohíbe la idolatría y enfatiza la adoración exclusiva a Dios. Está muy claro, ¿no? Cuando vosotros decís que veneráis a María, la estáis adorando. Y os postráis ante las imágenes de la supuesta María. Tú mismo te refutas. La Iglesia Católica no enseña nada bueno. La tría. Los santos pues pueden ser venerados, Dulía. Y Lo, María pues recibe hiperdulía por ser madre de Dios. todo blasfemia. O sea, que hay también que se pueden venerar. Bueno, por poder se puede hacer de todo, pero no se debe. La palabra de Dios lo prohíbe. Porque solo hay que venerar a Dios, no a los santos, ni a los ángeles, ni a María, ni a Pepito, ni a Andresito. Solo a Dios hay que venerar. Porque venerar claramente, lo dice claramente, que voy a cerrar todo esto, que venerar es bíblicamente es adorar, rendir culto a Dios solamente. Y todo esto pues es fundado en la Biblia. Lucas 1:48 dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Eso no es venerar a María. Ella dijo que por ser escogida por Dios, es bendecida por Dios y será bienaventurada. ¿Por qué? Por tener a Jesús el Mesías. Porque ella mismamente claramente dijo, bendito el Dios, no, dijo, mi alma, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No hay que venerarla a ella para nada, que os vaya a sitios y ponéis falsos testimonios. Ahí no dice nada de venerarla. Hebreos 12:1 dice, estamos rodeados de una nube de testigos. Apocalipsis 5:8. Sí, una nube de testigos. ¿Quién son los testigos? Los creyentes en Cristo. Somos testigos todos. Por eso no debemos ser venerados. Dice, los santos representan nuestras oraciones a Dios. No, los santos representan, los santos llevaron a Dios en unas copas las oraciones que nosotros hacemos, que todos los santos hacen. No es para venerar, porque todas las oraciones serán presentadas a Dios. Eso no significa que debamos venerar a los santos. No me seáis hipócritas. Era la leyenda 5:8. Capítulo 5, versículo 8 de Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿De qué santos? Las oraciones de todos los santos. Yo me considero santo, no porque sea sin pecado, porque no soy sin pecado, porque soy santo, porque estoy apartado para Dios. Las oraciones de todos los creyentes que fueron apartados para Dios y apartados de este mundo. Esas son las oraciones nuestras, porque a día de hoy aún no hay nadie en el cielo. Esto es una revelación cuando esté lleno el cielo, no antes. Una revelación de Jesucristo dado al apóstol Juan. Es que hablan sin que el Espíritu Santo les dé con qué.
Por eso blasfeman. Los protestantes eliminan la distinción entre adoración y veneración. Sí, sí, bíblicamente. Vamos a repetir. Venerar significa honrar, adorar y reverenciar a Dios, reconociendo su grandeza y poder. La veneración se expresa a través de la oración, el estudio de la Biblia, el servicio a los demás y la obediencia a sus mandamientos. El Antiguo Testamento prohíbe la idolatría y enfatiza la adoración exclusiva a Dios. Venerar es honrar, es adorar, es reverenciar a Dios. No hay diferencia. A ver qué dice él. Pero pues la Biblia no. El mandamiento del nombre de Dios en Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. La iglesia pues lo conserva tal como aparece. Mentira. Mentira. Ya en primer lugar, no solo dentro del catolicismo, fuera del catolicismo también ocurre, pero dentro del catolicismo se usa el nombre de Dios en vano, mismamente en las películas o mismamente con un deseo, y un deseo incluso se ha visto sexual, cuando una mujer o un hombre tiene placer cuando practican el sexo. ¡Ay, Dios mío! Ya está blasfemando, ya está nombrando el nombre de Dios en vano. Nombrar el Dios en nombre en vano es cuando no hay que nombrarlo, en situaciones que no hay que nombrarlo. Claro que hay que nombrar a Dios cuando en cualquier momento, por agradecimiento y por necesidad, pero no a la porqueta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! O Dios lo quiera, o Dios esto. Venerar es honrar, adorar y reverenciar. En la escritura. Los protestantes, en cambio, pues lo reubican dependiendo de su conveniencia o creencia sectaria, pues para cuadrar sus 10. Sin embargo, Jesús mismo profundiza el sentido en Mateo 5, 33, 37. O sea, se dice sí, si es sí, perdón. Y no, si es no. Así es. Si es sí, es sí. Si es no, o no. ¿Qué se refiere a eso? Que cuando tú digas algo, sea sí o sea no. No digas, bueno, pues sí, añadas cosas. No. Si a ti te dicen, ¿tú crees en Cristo? Sí. ¿Tú sigues al diablo? No. ¿Tú sigues a la Iglesia Católica? No. No pones añadidura, no lo adornos, sino que sí o no, y punto. Cosa que dentro del catolicismo ocurre, que siempre van por las ramas, también fuera del catolicismo, ojo, no solo dentro del catolicismo. Porque lo que se añade proviene del maligno. La reverencia al nombre divino pues es bíblica y la Iglesia Católica siempre la ha conservado íntegra. Ya, por eso, la veneración es bíblica. A lo divino. María no tiene deidad, no es divina. Divino es Dios. María fue una mujer normal y corriente, temerosa de Dios, escogida por Dios para tener a Jesús, el Mesías. Por ejemplo, también el Sabbat es la manipulación más silenciada por la Reforma. Éxodo 28 dice: acuérdate del día sábado. Aquí explosiona la polémica. Ese es el problema de mucha gente. Cosa que el catolicismo cogió, quitó el sábado y puso el domingo como el día de reposo, como el día de descanso. Y Jesús en ningún momento quitó el sábado. Le dijo a los hipócritas y mayormente a los fariseos, porque los adventistas del séptimo día también son unos hipócritas y siguen bajo la ley. ¿Qué dijo Jesús? Si vosotros tenéis una burra, un burro que cayó en un agujero, ¿no vais el día
de reposo a salvarlos, a quitarlos de ahí, pues eso ya es un trabajo. Él habló claramente de que ya se puede trabajar en sábado, pero jamás olvidarnos de que el día de reposo sábado es el día del Señor. Debemos, si vamos a ir a trabajar, debemos después del trabajo, debemos ir al Señor. Y durante todo el día debemos recordar de que tenemos que reposar en el Señor, en Jesús. No cojamos el sábado para no hacer nada. Bajo la ley sí, estaba dictado así, que no se podía trabajar, ni siquiera podían andar algunos metros. Pero eso fue bajo la ley, bajo la ley judaica, bajo la ley de los judíos. Si tanto los católicos como los adventistas quieren cumplir la ley, pues que cumplan las 613 leyes del judaísmo. Cogen el Antiguo Testamento para lo que les dan la gana. Además, la costumbre que tienen de cambiar las cosas de sitio. Han quitado el sábado como día de reposo del Señor para ponerlo en el domingo, para coger, hacer misa y todo eso. Los adventistas y muchos protestantes han cogido y adoptado lo mismo. Y eso no. Cualquier día es bueno para descansar en el Señor. Pero el reposo es en el Señor. Reposemos en Cristo para que el día no nos agote. Eso es lo que se refiere a Jesús. Los fariseos, bajo la ley normal, acusaban y condenaban a los que trabajaban en sábado, ¿no? Hay que entender lo que Jesús dijo del sábado. Los protestantes dicen pues que la iglesia cambió el sábado por el domingo, pero Así es. El sábado es el último día de la semana. Y ahora veréis lo que dice este. Biblia dice, Hechos 27 dice, la comunidad cristiana se reunía el primer día de la semana. Sí, pero ¿para qué? Nada que ver con el día de reposo del Señor. Corintios 19:2 dice, las colectas se hacían el primer día. La colecta, porque Pablo dijo, y el primer día de la semana, los que hayáis reunido algo, de lo que hayáis podido, dadlo. El primer día de la semana. Pudo haber dicho el sábado, no el domingo. Pero no se refiere a que se haya pasado el sábado al domingo. Mi gente. El primer día de la semana, Pablo ordenó eso para no festejar el día de reposo, sino para reunirse. No hay ninguna base bíblica que el domingo sea el día de reposo. La palabra de Dios dice claramente, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que el día de reposo es el día sábado, el Sabbat, porque el Sabbat no está hecho para los hombres, sino que el Sabbat está hecho para Jesús, para Dios. Que Jesús jamás en ningún lado dijo, pues ahora se hacen las reuniones en el primer día de la semana. Juan 20, 19, 26, Jesús resucita el primer día y se aparece 2 veces. Efectivamente, tuvo que pasar 3 días, para que sea bíblico, 3 días. Viernes, sábado y domingo, que resucitó, ¿verdad? Eso no significa. La resurrección de Jesús no significa de que se cambie el sábado para el domingo. Jesús no cambió el sábado para el domingo. No blasfemes, campeón. En ningún lado dice claramente de que el sábado fue eliminado y ahora es el domingo. El día de reposo siempre fue el sábado, lo creó. Dios trabajó nada más que 6 días y descansó 1, el séptimo, que es sábado, el último día de la semana. Y eso no lo cambias ni tú, ni yo, ni nadie. Dios no lo cambió, nosotros no somos quienes. El mismo día. Además, pues el sábado pertenece al antiguo pacto, Deuteronomio 5. El sábado pertenece ayer
hoy y siempre. Si no, dame una base bíblica donde Jesús haya dicho que solamente el sábado pertenece al Antiguo Testamento. El sábado estaba bajo la ley del Antiguo Testamento, pero Jesús le dio el sentido de que para que no estemos bajo la ley, se puede trabajar en sábado, sin olvidar que el sábado es el día del Señor, es el día de reposo, donde Dios reposó y donde dio la orden de que el día sábado es el último día de la semana, día de reposo, que debemos ir a Dios en el último día de la semana, cuando estamos cansados. No, que eso hace el catolicismo y muchos protestantes. No, es que como vengo cansado, pues vamos ya el domingo. Por eso se cambió del sábado al domingo, por boca y mandato de hombres. Y se acostumbraron los protestantes también. Los protestantes. Los adventistas no han entendido lo que Jesús dijo y siguen bajo la ley. No trabajo el sábado porque lo dice Jesús. No, Jesús lo dijo claramente. Se puede trabajar el sábado porque ya no estamos bajo la ley. Si queremos estar bajo la ley, debemos cumplir las 613 leyes del judaísmo. 15. El domingo celebra la resurrección. La resurrección no es el día de descanso. Es el día primero de la semana que Jesús resucitó, nada más. ¿Se celebra Jesús mandó celebrar el día de la resurrección? No. Y vamos a ver lo que pone 5:15, ¿no? Vamos a ver. Bien. 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El día de reposo, el sábado, no el domingo. Nuevo pacto, Hebreos 8, 7, 13. La iglesia no cambió nada. Jesús inauguró un nuevo día y la iglesia lo reconoció. La iglesia. Hebreos 8. Jesús no cambió nada. 13. Uy. Esto es lo que pasa con algunos que no se puede subrayar. Hebreos 8, 7, 13. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. 13. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ahí, que no estamos bajo la ley ya. No está diciendo de que ha cambiado el sábado para el domingo. Ya veréis que los católicos
Jesús sanaba en sábado. Trabajaba en sábado. Jesús y el sábado. Vamos a subrayar esto. No. Filipenses 2, 9-11. De Hebreos, Jesús y el sábado. ¿No es? Vamos a ver. Que tengo temblores en la mano derecha. La fibromialgia está. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver. Y el sábado, Biblia. Versículo 12, Jesús y el sábado. Va a leer todito. ¿No? Que quiero encontrar de mi siervo tal. Voy a encontrar justamente el pasaje. Marcos 2, 27-28, explicación, contexto y reflexión espiritual. El pasaje de Marcos 2, 27-28 es uno de los textos más significativos del Nuevo Testamento, donde se aborda el tema del sábado y su propósito en la vida de los creyentes. Este versículo no solo invita a la reflexión sobre el significado del descanso, sino que también presenta una revelación profunda sobre la relación entre Jesús y la ley. A medida que exploramos este pasaje, descubriremos su relevancia tanto en el contexto histórico como en nuestra vida espiritual actual. Entre Jesús y la ley. Y les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Marcos 2, 27-28. Así que Jesús jamás cambió el sábado por el domingo. Porque Jesús es Dios. Siendo Dios, es dueño del sábado. Y no cambió absolutamente nada. En este pasaje, Jesús realiza una declaración crucial que desafía las normas religiosas de su tiempo. La frase el sábado fue hecho por causa del hombre implica que el propósito del sábado no es ser una carga, sino un regalo divino destinado a beneficiar a la humanidad. El sábado es una invitación a descansar, a renovarse, y a disfrutar de la presencia de Dios. La segunda parte, así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado, establece la autoridad de Jesús sobre la ley y las tradiciones judías. Como el Hijo del Hombre, Jesús reivindica su posición divina y muestra que su misión no es abolir la ley, sino cumplirla y darle su verdadero sentido. Esto nos recuerda que la ley de Dios debe ser entendida bajo el prisma del amor y la misericordia, y no como un conjunto riguroso de reglas. Lo que yo dije. El sábado no hay que usarlo como bajo la ley, porque Dios hizo el sábado como día de reposo para reposar nosotros en Dios. No para coger y cambiar el sábado por el domingo, porque como estoy cansado en sábado de haber trabajado. No. Si trabajas el sábado, tú tienes que ir a Dios después. Debemos reposar en Cristo, debemos reposar en Dios en sábado y en domingo y en todos los días, pero más en sábado. Para entender plenamente este pasaje, es fundamental considerar el contexto histórico y literario en el que se pronuncia. En los días de Jesús, el sábado era el día de descanso y adoración establecido por la ley maseica. Sin embargo, los fariseos y otros líderes religiosos habían añadido numerosas regulaciones que complicaban y restringían la observancia del sábado. En este marco, Jesús y sus discípulos se enfrentan a la crítica cuando ellos recogen espigas en un día de reposo. La respuesta de Jesús no solo se enfoca en la defensa de sus discípulos, sino que también recalibra la comprensión del sábado, enfatizando su propósito original de descanso y conexión con Dios. Bien. Ahora un pensamiento que me vino. Si Dios hubiera cambiado el sábado por el domingo, para ir a Dios a reposar en domingo, ¿por qué el domingo está en rojo como festivo? Otra paganidad del sistema de este mundo. Porque el domingo, el día primero de la semana, no es festivo, no es día de descanso.
sino que es el sábado. Sin embargo, en los calendarios pues pone en rojo, descanso. Eso es paganería mundana. Vaya. La declaración de Jesús en Marcos 2, 27-28 nos lleva a cuestionar nuestras propias prácticas religiosas y cómo éstas pueden, en ocasiones, desviar nuestra atención del propósito divino. La invitación a descansar no solo es física, sino también espiritual. Invita a los creyentes a detenerse, reflexionar y reconectar con lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y con los demás. Así es, hay médicos, policías, etcétera, cristianos, que descansan el día de sábado, pero van a trabajar. ¿Y cómo descansan? Espiritualmente. Se levantan por la mañana, como todo cristiano, vamos a orar por la mañana, temprano, para dar gracias a Dios por la noche de descanso y para pedirle a Dios que nos ayude en el nuevo día, ¿verdad? Eso sí, es ir a Dios para poder descansar espiritualmente y para que nos ayude en el trabajo, en sábado. Es el significado que estaba dando Jesús. No cambió el sábado para el domingo. Rayo, que no seas mentiroso. Este pasaje nos desafía a ser conscientes de cómo nuestras tradiciones pueden, sin querer, convertirse en cargas. Bueno, en lugar de ver el descanso como una obligación, podemos entenderlo como una oportunidad para renovarnos y recibir la gracia divina. Asimismo, la afirmación de Jesús de ser Señor del sábado nos recuerda que Él tiene el poder de transformar nuestra comprensión del tiempo, el trabajo y el descanso en un acto de adoración. Descanso espiritual en sábado. Que se vaya a Dios a descansar en domingo no es pecado. El pecado es que se diga de que Jesús cambió el sábado por el domingo. Porque en realidad, bíblicamente y espiritualmente, debemos ir a Cristo, debemos ir a Dios todos los días de nuestra vida. Mínimo 2 veces por día. Una de madrugada y otra por la noche. ¿Cuántos católicos hacen eso? El pasaje de Marcos 2, 27-28 nos ofrece una profunda enseñanza sobre el propósito del sábado y la autoridad de Jesús. Nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas religiosas y nos recuerda que el descanso es un regalo divino destinado a acercarnos a Dios. Al entender que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, podemos encontrar un balance entre nuestras responsabilidades y la necesidad de descanso espiritual. Este mensaje nos llama a vivir en libertad, disfrutando de la gracia y la paz que solo Dios puede ofrecer. Así que, amigo, todos los versículos que estás poniendo no indican para nada de que Jesús cambió el sábado para el domingo. Eso fue el catolicismo. Y viene en la historia. Para encontrar el tema, la Iglesia Católica, el día de reposo del sábado al domingo. Fue la Iglesia Católica, ni fue Pablo, ni fue Jesús, fue la Iglesia Católica. Bueno, mi gente, tengo que salir y ya pues seguiremos.